Hola, ¿cómo estás? Un cariñoso y amable saludo. Te saludo en el nombre del Señor. Muy contento de que puedas participar acá a través de las lecciones, a través del estudio, a través de todo lo que tiene que ver con el poder desarrollar un proceso de reflexión. De aprendizaje quizás no, sería como muy ambicioso llamarle así, pero sí en un sentido de poder reflexionar acerca de la palabra del Señor. Hay otras instancias donde podemos tener estudios sistemáticos, eh, donde podemos hacer un estudio profundo de la palabra, pero en esta oportunidad, en estas cápsulas, yo te invito a más que nada a reflexionar acerca de la palabra, a meditar acerca de ella. Con respecto a una seguidilla de temas, hemos hablado sobre la oración, hemos hablado acerca de la adoración, de la alabanza, hemos hablado acerca de las características de las personas en el tiempo del fin, hemos hablado acerca de acciones de querer relacionarse con las personas y por eso siempre ha buscado esa forma. Y a través de distintos medios. El más importante de todos fue Jesucristo, ¿cierto? Que pudo hacernos nuevamente unificarnos con el Padre a través de su plan de salvación, a través de su plan de redención. Y en los últimos, más que nada, los últimos temas están relacionados con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y hemos también visto en varios segmentos, en varios capítulos de estas reflexiones, hemos conversado acerca del Espíritu Santo desde la creación de este mundo, de este universo, desde el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, de cómo se manifestó ahí, de cómo se manifestó en los escritores bíblicos, quienes pudieron desarrollar la Santa Palabra y todos los escritores inspirados del canon bíblico, de personas que han sido inspiradas y han sido instrumentos en sus manos, desde cuando el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés fue anunciado por Jesucristo también para hacer una obra, características de ello, de ese tiempo apostólico de la iglesia primitiva que fue triunfante. También hemos hablado acerca de cómo el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu desde el inicio, incluso desde su anuncio de nacimiento, desde ahí que el Espíritu, y por qué no decir, desde el anuncio de los profetas de su nacimiento también fueron inspirados por él, pero fue acompañado por el Espíritu Santo en cada una de las facetas de su vida y para qué más decir que se manifestó de una manera más clara, más profunda y más llena en la vida de Jesús, a un nivel de plenitud completo, cuando Él se inicia su ministerio a través del bautismo. Entonces, hemos indagado acerca de muchos temas en relación con el Espíritu de Dios, pero ahora queremos conversar acerca de algo muy importante que tiene que ver con el Espíritu Santo en el futuro. ¿Qué pasará? En un futuro que para los cristianos quizás es un futuro inmediato, la acción del Espíritu Santo en el tiempo venidero, en un tiempo en que muchos cristianos creemos que ya estamos a las puertas, en las puertas que Cristo vuelva. Y hay muchos profetas que mencionaron esto, que el Espíritu iba a ser derramado y en el tiempo final el Espíritu será derramado, ¿cierto? Las personas vivirán otras experiencias, recibirán visión, tendrán sueños, profetizarán y muchas otras características. Quiero llevarte a la escritura para que podamos mirar también a través de esta reflexión algunas nociones de lo que nos puede deparar el futuro para muchos considerándolo un futuro inmediato. Con la acción, con la puesta en acción del Espíritu de Dios en tu vida y en la mía.
que eso es lo más importante, eso es lo más relevante, porque sin el Espíritu Santo, esta acción en el futuro inmediato no tendría mucho sentido. Porque cada vez que tú has visto en las Escrituras, cada vez que el hombre ha querido hacer un plan para hacer algo por Dios o ayudar a Dios, nos terminamos equivocando. Creemos, tenemos muchas ideas y preconceptos, ideas preconcebidas de cómo debemos trabajar para Dios, pero nosotros debemos ser guiados por su Espíritu. Nuestras convicciones, nuestras costumbres, nuestras creencias, a veces, e incluso nuestras doctrinas fundamentales, cuando van en contra de lo que el Espíritu de Dios te está diciendo, tienes que tener cuidado. Y el Espíritu de Dios es más sabio que nosotros, porque Él no habla de sí mismo, Él habla de la verdad de Cristo y de la verdad que fue revelada, porque la palabra de Dios también es la verdad. Y nosotros muchas veces los cristianos la hemos manipulado para hacer decir a la palabra de Dios algo que no está diciendo. Entonces por eso es importante que vivas una experiencia con el Señor. Más que estudiarle, más que conocerle, más que a lo mejor leerte la Biblia de tapa a tapa, eso puede llenarte de un conocimiento, pero el poder estar lleno del Espíritu Santo es cuando tú buscas al Señor a través de la palabra también, pero a través de tener una vida consagrada y una vida en plenitud y permitir al Señor que te llene de su Espíritu. Entonces vamos a orar para entrar de lleno en este tema. Querido Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu, queremos ser llenos de Él, queremos estar plenos en nuestras vidas de tu Santo Espíritu, porque sabemos que estamos a las puertas de los tiempos que tú anunciaste, los tiempos en que tú volverías nuevamente. Y tenemos esa esperanza, estamos contentos que tú vuelvas nuevamente a buscarnos, porque así lo prometiste, porque así lo dijiste, que no se turbara nuestro corazón, que si creíamos en ti, íbamos a ver tu gloria, y que tú prepararías un lugar para nosotros. Y es por eso, Señor, que tenemos la fe de que en estos momentos, en este tiempo, en los tiempos finales de la historia humana, tu Espíritu Santo será derramado en nuestras vidas y ejercerá una acción. Y ejercerá una acción que es la acción que tú quieres. Señor, permítenos ser sabios, ser cuidadosos y ser respetuosos de ti, Señor, a través de tu Espíritu. Porque toda la vida quizás nosotros tenemos planes y preconceptos de cómo hacer las cosas, pero tú, Señor, eres quien nos dirige. Señor, permite que seamos nosotros instrumentos en tus manos y no nosotros instrumentalizarte a ti, porque sería un pecado tremendo. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos ser usados por tu Espíritu en estos tiempos. Todo te lo pedimos, Señor, sin ningún mérito, sino que los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para comenzar quiero que podamos abrir la palabra en un texto base que nos ayudará a reflexionar un poquito más acerca de este estudio. Podríamos haber usado varios textos, pero decidí utilizar del libro de Isaías en el capítulo 44. Quiero que busques en tu Biblia Isaías 44, 3. Isaías 44, 3, que dice lo siguiente. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Porque yo derramaré aguas sobre lo que está seco, ríos sobre una tierra seca, sobre tu vida, sobre mi vida.
mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, sobre la mía, tu pueblo, tu iglesia, mi iglesia, será derramado el espíritu y habrá bendición sobre nuestros renuevos, sobre tus renuevos. Queridos amigos, querida persona que tú estás escuchando, yo ya te considero iglesia, yo ya te considero pueblo de Dios, ya te considero una persona que está buscando al Señor continuamente y está conociendo algunos aspectos de, en este caso, la doctrina de quién es el Espíritu Santo. Así que en este estudio también vamos a mirar un poco acerca de diferentes aspectos de lo que el Espíritu Santo es. Y en nuestra convicción, el Espíritu Santo no es solo una energía, no es solo una fuerza activa, sino que es más bien una persona, una personalidad, si no te gusta el concepto de persona porque lo atribuyes a lo humano, pero nosotros tenemos la esencia de Dios y tienes características particulares porque tienes particularidad de Dios. Y por eso eres diferente a las otras criaturas creadas, a las otras criaturas que tienen vida, que tenemos algunas facultades similares, que si bien es cierto, corrompida a través de siglos y años de pecado, de pecaminosidad, pero que sigue siendo una personalidad que está puesta todavía en ti y que de una u otra manera eso nos hace mirar más allá de la naturaleza, buscar a nuestro Creador, a nuestro Salvador y en este caso también al Espíritu Santo. Una personalidad que tiene voluntad, que tiene una voluntad propia, tiene sentimientos, tiene conciencia propia, como lo hemos ido viendo y lo hemos ido revisando en los otros temas. Entonces, tenemos muchas características, inteligencia. Lo vimos en 1 Corintios 2, versículo 10 al 12. El Espíritu tiene conciencia. Inteligencia, tiene conciencia propia, la conciencia de ser de sí mismo, la conciencia de ser un ser distinto a otros seres. Eso te lo expresa Juan 16 desde el versículo 13 al 14. Tiene autodeterminación, un ser que no podría ser solamente una energía, una fuerza. Cuando vemos que en 1 Corintios 12 versículo 11, vemos al Espíritu con una autodeterminación. Tiene una conciencia moral, como expresa Gálatas 5, del versículo 16 al 17. Estas cualidades son propias de seres que tienen una autonomía, tienen una personalidad y tienen un carácter. Y no como en el caso de los animales, las plantas, el viento, el aire, una luz. En ese sentido, sí, o el fuego, que si bien es cierto, también el soplido apacible, también la ruaj, también el espíritu es considerado como eso. Pero en este sentido, también a través de estos textos que te señalé que están en el Nuevo Pacto, los puedes leer. Y también te puedo decir que en este sentido son propiedades de una personalidad. Pero también en un segundo punto hay actuaciones, como el Espíritu de Dios habla, como en Hechos 13, versículo 2, Apocalipsis capítulo 22. También nos enseña el Espíritu, Juan 14, versículo 26. Él convence, lo vimos pocos días atrás, acerca de que el Espíritu nos convence. Es un Espíritu de verdad que nos convence de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? También lo podemos ver en Juan capítulo 16, desde el versículo 8 al 11, para que tú los leas. Él intercede también por nosotros en Romanos 8:26, da testimonio de Jesús, porque nosotros, como hemos estudiado, el Espíritu no habla de sí mismo, sino que está hablando de la verdad y de la verdad de Cristo. Y da testimonio de Jesús, Juan 15:26.
Él dirige y guía a la iglesia, a todos los creyentes. En Hechos capítulo 8, desde el versículo 14 al 29, te invito a que tú lo puedas estudiar. Dirige a los misioneros en la obra de Dios. Hechos 16, versículos 6 y 7. Constituye a pastores en la iglesia. Hechos 20, 28. Cada una de estas actuaciones que tiene el espíritu nos demuestra una personalidad. No puede ser solamente una fuerza, un espíritu que está ahí moviéndose, porque tiene estas características. Distribuye los dones espirituales, lo acabamos de estudiar. 1 Corintios 12, desde el versículo 7 al 12. Él no podría hacer todas estas cosas si no fuese un ser personal, propio, con características propias, con una autonomía, con una independencia. En tercer lugar, también el espíritu puede ser alcanzado como una persona. ¿En qué sentido? En que puede ser alcanzado por las mentiras de los hombres. Hechos 5, versículos 3 y 4. Hay insultos hacia el espíritu. Hebreos 10, 29. Blasfemado, la gente puede blasfemar en contra del espíritu. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. El espíritu se entristece o puede ser entristecido por nosotros. Efesios 4:30. Si no tuviese el espíritu una personalidad, podría ser afectado, como hemos nombrado estos versículos, para que tú los revises y los examines. Yo no quiero acá tratar de convencerte, por eso es que te invito a que cada uno de estos versículos los leas por ti mismo. También podríamos decir que el Espíritu Santo es denominado como un paracleto, como lo expresa Juan 14:16, que Él es quien nos ayuda, es nuestro abogado, un consolador, un consejero. En este sentido, este significado nos indica que tiene funciones propias de esta personalidad, que es otro consolador, otro paracleto capaz de ayudar a otras personas, ¿cierto? Que vino a hacer la obra que estaba haciendo Cristo, porque Cristo dice, más conviene que yo me vaya porque dejaré a otro consolador, un consolador con más fuerza. Yo estoy limitado a mi acción humana. Yo como Cristo acá en forma de hombre, viviendo en estas condiciones, podrían pasar cientos de años para poder hacer mi acción misionera y poder trabajar en el mundo, pero te dejo al Espíritu para que los convenza de pecado, justicia y juicio y ponga verdad en ustedes. Otro consolador que ocupó el lugar de Cristo, porque ahora es el Paracleto, es el Espíritu, ahora Él es nuestro Emmanuel, ahora Él es nuestro Dios con nosotros, ¿cierto? Entonces, la actuación de este Espíritu Santo, en este sentido, hemos vuelto a recapitular algunas cosas que ya habíamos mencionado, pero ahora quiero llevarte a la actuación del Espíritu Santo en un periodo próximo, futuro, que tiene que ver con lo que nosotros creemos. En este sentido, aunque parezca quizá innecesario, es de suma importancia que tengamos una firme convicción de que en nuestra presentación doctrinal o de puntos de fe, la IB7, la Iglesia Bautista del Séptimo Día, nos enseña la herejía de una confesión solamente positiva y una teología de la prosperidad. Nosotros sabemos que en el último tiempo los creyentes vivirán situaciones complejas, vivirán situaciones de prueba, vivirán cosas en las cuales el Espíritu nos acompañará y estará con nosotros siempre, pero que el enemigo de Dios nos atacará profundamente, por supuesto que sí. Porque Él no querrá que tú y yo podamos hacer la obra que Él pretende que tú y yo hagamos en esta sociedad.
en este momento histórico de la vida. Por eso es que tú y yo seremos atacados profundamente. En este sentido, cualquier sufrimiento del creyente no significa falta de fe, como muchas veces estas doctrinas se ponen. Así, en este sentido, cuando estás padeciendo, cuando estás sufriendo, cuando estás viviendo experiencias complejas, muchos que a lo mejor, aunque creen que no están cimentados en esta confesión positiva, en esta doctrina o en esta teología de la prosperidad, quizás inconscientemente sí lo están. Y están preocupados de aquellos hermanos que supuestamente están viviendo o padeciendo situaciones complejas porque los consideran débiles en la fe. Pero no es tu labor ni la mía en ese sentido. Tu, tu labor y la labor mía es que a través del Espíritu nosotros podamos ayudar a esos hermanos a poder mirar hacia adelante, a poder mirar a Cristo, a mirar que la victoria ya fue, que Cristo venció al mal, que ya Cristo viene por los suyos, que fuimos comprados por su sangre maravillosa. Así es que hay que tener un poco de cuidado porque este espíritu, que no es el Espíritu de Dios, también se está introduciendo en la iglesia. Y esta es una señal también de algunas personas en el tiempo del fin, que tratarán de tergiversar las escrituras para acusar a los mismos cristianos de estar débiles en la fe. Así que es importante también que nosotros seamos muy cuidadosos, muy respetuosos y aprender a ser empático y ponernos en el lugar del otro cuando está viviendo una situación compleja, difícil. Quizás a ti no te ha tocado padecer algo a ese nivel. Quizás en ese sentido tú lo miras como un pecado de falta de fe, pero tú no sabes la historia, la situación y el momento crítico de que esa persona está viviendo y cómo le llegó esa prueba. Tu labor y mi labor es animarles para que el Espíritu te movilice y sea guiado por el Espíritu para llevar consuelo, para volver a tomar la mano de aquel que está caído y que se pueda levantar. Es muy conveniente a estas alturas este sentido, porque nosotros tenemos que recordar que la palabra tribulación viene del latín tribulum. En el tiempo de Pablo, el tribulum era un pedazo de madera así pesado, con clavos de metal utilizado para moler los cereales. O sea, más que nada hacer una especie de harina con los cereales. Al usarlo sobre los cereales, separaba el grano de la paja. Al pasar por las tribulaciones, cuando nosotros vivimos y dependemos de la gracia de Dios, las dificultades nos purifican y nos ayuda a eliminar aquellas cosas. Así como se separa el trigo de la cizaña, así eh, como tienes que vivir esa experiencia. Los hijos de Dios viviremos experiencias con tribulación. Muchas iglesias hoy día están cimentadas en ese sentido y hay un espíritu ahí que no corresponde, porque en el espíritu en el espíritu final, en el espíritu del tiempo también estará haciendo la misma acción. El espíritu de Dios no cambia. Y si Dios te dice que te va a llevar a toda verdad a través del espíritu, te va a convencer de pecado, justicia y juicio, son esas las características que tendrá el espíritu. No puede tener otras. Y la palabra de Dios es muy clara, dice que así nosotros ponemos un manifiesto de que cuando somos adoptados por la fe, somos hijos de Dios como adopción, en ese sentido tenemos la doctrina de la justificación por la fe, lo que no significa huir de las tribulaciones que tiene esta vida. El mismo Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción.
en el mundo tendréis aflicción. Él nos los advirtió. No nos dijo, ¿saben qué? Yo vencí al mundo, pero ustedes no van a tener aflicción porque yo vencí al mundo. Le dice, en el mundo tendréis aflicción. Padecerás situaciones complejas. Lo puedes leer en Juan. Anda al Evangelio de Juan. Busca en el Evangelio de Juan el versículo, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Él no descarta la aflicción. Ya venció al mundo, lo tenemos claro. Y en ese sentido, muchas veces nos han dicho, Jesús venció al mundo, no te preocupes, pero sabes que hasta el mismo Señor Jesucristo te dice, vas a padecer tribulación. La vida cristiana no está ausente de tropiezos, de desconfianzas, de tribulaciones, de sufrimientos, de engaños, de traiciones, de muchas cosas. Eso tú lo vas a vivir. Si alguien te está diciendo algo contrario a lo que dijo Jesucristo, míralo. Y si es el Espíritu de Dios que te está diciendo algo contrario, y tú has escuchado a alguna persona que te está diciendo algo contrario, supuestamente porque el Espíritu se lo dijo, y está diciendo algo contrario a Jesucristo, míralo, revísalo, revísalo. En los tiempos finales pasaremos un periodo de gran tribulación. Pero sí tenemos la convicción de que como Cristo venció al mundo, como Cristo venció a Satanás, Él nos ayudará a soportar las pruebas. Él nos ayudará a vivir en un futuro complejo, difícil, con pruebas, con persecución, con sufrimiento, con acusaciones falsas, con acusaciones infundadas, donde los cristianos quizás serán acusados de traer todos los males a este mundo, como se vivió en el pasado. Enfócate solamente en el tiempo de los primeros cristianos que fueron acusados de cosas tremendas. Y las personas tenían un temor, un pavor de encontrarse con un cristiano porque se habían sembrado tantas mentiras frente al cristianismo, pero aún así morían con la plenitud de ver a Cristo cuando Él volviera por segunda vez. Con esa esperanza, morían en el circo romano, morían apiedrados, morían lacerados, morían crucificados. Y en el tiempo final también será un periodo complejo y difícil de gran tribulación, pero Jesucristo ya venció al mundo. Y en ese sentido, el Señor sabe cuánto puede cargar en nosotros aquellas pruebas y las que podremos soportar. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, una aprox. ¿Podemos imaginar un periodo en que el Espíritu Santo no esté actuando? ¿Podemos imaginar que a pesar de la gran tribulación que nos presenta el periodo final de este planeta, el Espíritu nos dejará? Claro que sí habrá una gran tribulación, pero la promesa a los rescatados
del Señor, a quien fueron comprados con su propia sangre, el Señor se preocupará de ellos, se preocupará de nosotros. Tales días porque habrá grandes pruebas y los días serán acortados, dice su palabra. En verdad, para la expresión bíblica gran tribulación, que se expresa en Apocalipsis 7, versículo 14, Mateo, o lo que expresa Mateo 24, hay muchas interpretaciones teológicas que apresuran en crear diversas teorías con la intención de explicar un periodo de duración de este evento, considerando las principales características para poder comprenderlas. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que vamos a estar acompañados por el Espíritu. Dure el periodo que dure, sea el tiempo que sea necesario. El Señor te acompañará en la prueba. Sea un periodo de días, sea un periodo de meses o sea un periodo de años, Él estará contigo. Lo que tenemos que tener como conscientes es que sí habrá un periodo de tribulación, donde se desencadenarán los juicios de Dios sobre la tierra. Y eso será así. Así es que frente a eso, lo único importante es que tú y yo seremos cuidados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es plenamente Dios y comparte sus atributos con Dios, como ya lo hemos estudiado. Porque Dios, como dice Primera de Corintios 14, versículo 33, Dios no es confusión y sí es un Dios de paz. Y por eso Él traerá a nuestro corazón la tranquilidad y la paz y derramará el amor suficiente para que nosotros podamos vivir el padecimiento de toda prueba. Y el Espíritu Santo trae una atmósfera de paz en las diversas situaciones, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. El Espíritu también enseña que se comunica una atmósfera de alegría. Mira, Hechos 13, versículo 52 o Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6, más allá de una lista compleja, rigurosa, el mismo apóstol Pablo sintetiza muchas de las cualidades divinas producidas por el Espíritu Santo. En este sentido, Él nos dice que Él es nuestra justicia, que Él es nuestra esperanza, justicia, Romanos 14, 17. Él nos dará la libertad en la aflicción, 2 Corintios 3, 17. Nos dará la fortaleza, Hechos 9, 31. Nos dará esperanza, Gálatas 5, 5. Nos dará la sabiduría, Deuteronomio 34, 9. Para padecer todas estas complejas situaciones en la gran tribulación. Nosotros tenemos que mirar que Dios es un Dios de amor y un Dios que se preocupa por nosotros. Dice la Escritura en Apocalipsis 22, 11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia. Y el que es santo santifíquese todavía. En el caso del pueblo final, cuando Dios actúe y desarrolle una acción en el tiempo final, nosotros seremos cubiertos por su Espíritu. Seremos tomados por su Espíritu. Pablo refiere a la obra del Espíritu en el corazón, también diciendo que el Espíritu de Cristo predicó a esos que estaban prisioneros
de Satanás. Primera de Pedro 3, versículos 18 al 20. Por eso es que es importante la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque, como dice en 1 Corintios 2:9, antes como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo no han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y no está puesto solamente en un contexto de animarte por las cosas que estarán en el cielo. El Señor está hablando a través del apóstol Pablo para decirnos que estas serán las obras que hará el Espíritu Santo en tu vida, en la mía, en los tiempos finales. Tienes que estar completamente tranquilo. Así como el Espíritu Santo estuvo en los tiempos complejos de las personas que vivieron en otro tiempo, así será con nosotros. También Él estará con nosotros y seguirá trabajando en nuestras vidas. Pablo es enfático en decir a los Gálatas que el Espíritu Santo fue recibido por la fe en el inicio de la vida cristiana y continuará operando de acuerdo con su fe en la vida posterior a la conversión. Como dice Gálatas 3, del versículo 3 al 6, que dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas ante vosotros, ¿cómo lo hacía? ¿Por las obras de la ley o por el oír de la fe? Como Abraham creyó a Dios y fue imputado a justicia. Abraham, imagínate, el padre de la fe, que dejó todo sin tener claridad de nada. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, tienes que moverte así. El claro ejemplo a seguir es el ejemplo de Abraham, un hombre que se movió por fe. Tuvo grandes errores y grandes equivocaciones y le falló al Señor claramente, si nosotros estudiamos en su palabra. Pero sí él se movió de la comodidad donde estaba y fue movido como pueblo de Dios sin tener ni siquiera descendencia, pero creyendo plenamente en que Dios iba a hacer una obra en él, como una obra que va a hacer en ti al final del tiempo. Y desde ahora en adelante, si tú se lo permites, el Espíritu de Dios trabajará en tu vida, en la mía, y te acompañará. Y nos acompañará en los grandes padecimientos y en la gran tribulación. Y en todo el porvenir y en todas las dificultades que pueda traer los tiempos complejos del futuro, los tiempos difíciles. El Espíritu Santo hoy está trabajando activamente en convencernos a cada uno de nosotros de las verdades, ¿cierto? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:13. Que ese sea tu sentir, que sientas la dirección del Espíritu Santo en los tiempos complejos, en los tiempos difíciles, en los tiempos finales, de tu vida, incluso cuando estás viviendo situaciones traumáticas y dramáticas y que ya sientes que la vida no tiene sentido. El Señor, a través de su Espíritu, está ahí contigo, porque Él te lo ha prometido. Que esa sea tu convicción, tu creencia, y que se ponga en tu corazón y que sea
una realidad en tu vida y te deje guiar por el Espíritu. Todo se lo pedimos al Señor para que Él nos mueva, ¿cierto? Así es que gracia y paz. Que el Espíritu de Dios pueda acompañarte por todo el tiempo del fin y hasta el fin de tus días. Amén.